Entré al Colegio de México el 1 de noviembre de 1960. Era un colegio completamente diferente, muy pequeño. Estaba ubicado en un edificio que todavía existe en la calle enfrente de la Plaza Río de Janeiro, en la esquina de Puebla y de Durango y Orizaba. Es una vieja casona que está frente a una que parece un castillo, y no había cubículos en sí, sino había salones con sillas de paleta. Tocamos, entré yo junto a otro del Colegio de México que era de mi generación, Eduardo Blanquel. Tocamos al mismo tiempo, llegamos los dos en punto a las 9, tocamos la puerta, salió un señor y me dijo, ¿qué quieren? Pues somos fulano de tal y todo, quedamos con don Daniel que nos incorporáramos hoy. Pues pasen. Entonces vino una secretaria, nos llevó a un salón que había en la esquina exactamente que daba al ese, y me dijo, pues siéntense ahí para ver, pues, hagan lo que tengan que hacer. Bueno, no vimos a nadie durante casi todo ese día. Le dije, oye, Eduardo, ¿por qué no bajamos a la biblioteca a ver qué material tenemos de nuestros temas? Bajamos, estaba todavía otra historiadora que había sido mi maestra en la secundaria, Susana Uribe. Y bueno, nos dejó allí que viéramos, nos dio algunas instrucciones. Estaba ella, uno de los que buscaban los libros, y una muchacha muy jovencita que era la secretaria. Pasaron 15 días y era lo mismo, no veíamos a nadie. Nada más el señor a las 11 nos llevaba un café, hasta que finalmente apareció un profesor, nada menos que Luis González, que es aquí una de las figuras más destacadas del Centro de Estudios Históricos, y dijo, ¿qué tal si vamos a cobrar al Banco del Atlántico y por ahí nos tomamos un cafecito? Pues nosotros vimos el cielo abierto porque dijimos, bueno, finalmente vemos a alguien que trabaja en esto. Y de allí, pues ya empezamos, nos enteramos que estábamos en proceso de transición, de cambiarnos a Guanajuato, a la primera casa que era del Colegio de México, que era muy chiquita, en Guanajuato 125. Nosotros no sabíamos nada, veíamos que no había nadie. Muchos trabajaban en el Banco de México y otros en Hacienda, en el centro todavía. En la parte de atrás, que es la capilla, era la biblioteca Lerdo de Tejada, que el profesor González Navarro, que era otro profesor del colegio, era el subdirector, y entonces nos podíamos llevar los libros a la casa, al colegio. Nos enteramos de todo eso, de que todos los que estaban en el proyecto estaban trabajando o en el Banco de México, porque don Daniel era miembro del colegio del Banco de México, o en Hacienda, donde estaba Moisés. Pero nosotros seguimos ahí. Bueno, ya empezamos a decir, bueno, vamos a ir entonces a buscar materiales a las bibliotecas, la Biblioteca México, que fue una fuente muy importante porque los dos trabajábamos siglo XX. Entonces empezamos a trabajar, pero afuera era todo informal, no había contrato, no sabíamos ni cuánto ganábamos. Después yo tenía doctorado, Eduardo era pasante, pero a él le pagaban más porque tenía hijos. Bueno, entonces yo tuve que protestar, ¿verdad? Don Daniel me dijo, sí, pero él tiene familia. Pues yo me estoy quedando y todavía me paga usted menos y tengo dos títulos que él no tiene. Bueno, me pagó lo mismo, que era injusto porque yo tenía más méritos que él. Pero bueno, me acostumbré, eran épocas en que el machismo dominaba,
Ya lo esperaba yo, pero no me había costado mucho trabajo encontrar un puesto de investigación, así es que bueno, el proyecto de don Daniel me pareció interesante, la forma en que trabajaba el seminario me pareció interesante, se hacía un proyecto, se discutíamos todos, lo atacaban muchos, nos defendía don Daniel generalmente porque los del colegio, que éramos 2 de la UNAM y todos los demás eran exalumnos del colegio, de la vieja generación, entonces no les gustaban los externos. Bueno, empezamos a trabajar y realmente era el camino a una completa transformación del colegio. Yo no me daba cuenta. Don Daniel iba a fundar el Centro de Estudios Internacionales. Se había creado ya Historia Mexicana, pero se creó Foro Internacional y empezaron a llegar profesores de todo el mundo para dar clases en internacionales. Australianos, africanos, japoneses, desde luego de Europa, Francia, de Estados Unidos, muchísimos. Y el traslado al edificio chiquito de Guanajuato 125 se puso en la sala de la biblioteca, era abierta, estaban todas las enciclopedias, todos los libros, todos los periódicos, el New York Times, el Le Monde, el Times de Londres, en fin, para mí ni soñaba yo con una institución así. Y empezó también a ver la maestría de historia que se había interrumpido por falta de dinero, y empezó desde luego el Centro de Estudios Internacionales. Bueno, ya me fascinó el proyecto de don Daniel, esa forma de enseñar, uno por la vía escolar y otra por la vía de investigar, con investigadores de todas las ramas, me pareció muy interesante. Pero fueron años muy difíciles para mí porque dominaba la escuela de don Silvio Zavala, que era, digamos, enemiga de la forma de la escuela del Mundo Gorman de la UNAM, y yo pues era el enemigo, porque Eduardo Blanquel también era discípulo de don Gorman, pero lo había recomendado Leopoldo Sea, que había sido uno de los alumnos del colegio, entonces él entró en una situación mejor que la mía. Pero bueno, a pesar de eso, me gustó el proyecto de don Daniel, y aunque fueron años difíciles para situarme tanto como mujer, como por la forma de ver la historia, según mi maestro. Pero bueno, no me importó mucho porque me gustaba el proyecto de don Daniel. Ya en el Colegio de México éramos, imagínense lo que son 1960 a 2020. Los cambios que había tenido el país, debemos haber tenido entonces unos 55 millones de habitantes, junto a 120 mil millones. No era comparable. Dábamos clase en la tarde en la UNAM, y salíamos en camión, no teníamos coche, salíamos en camión y tomábamos el camión en Insurgentes y llegábamos en 10 minutos. Y yo daba clase en la Universidad Iberoamericana, que estaba en Zaragoza, allí en Coyoacán, también en camión. Salía a las 5 y llegaba a las 5:10 a dar mi clase en la Ibero, y regresaba yo a la UNAM a las 6. Entonces era un mundo diferente. No había viajes pagados por las universidades, era un México de ambiciones más pequeñas, las instituciones eran más austeras,
Pero todo cambió con esa transformación que trajo el colegio al mundo cultural. Empezaba, empezaba a mandar a- al extranjero don Daniel para que México no tuviera que traer profesores del extranjero. Me empezó a mandar a Mario Ojeda, a Harvard, a Rafael Segovia a París, al otro lo mandó a Italia, en fin, así había, a todas partes los mandó, muchos a Estados Unidos. Y después de 2 años de estar en el colegio, año y medio más o menos, yo me iba a casar, iba a ir bueno, mi ex marido iba a ir a Harvard a hacer su doctorado en estudios asiáticos, y yo me iba a ir, pero pensé que me podía llevar mi trabajo, podía hacerlo perfectamente allá. Pero don Daniel se le ocurrió que necesitaba una profesora o un profesor que enseñara historia de Estados Unidos. Y me propuso una beca para estudiar historia de Estados Unidos. Me consiguió en una semana la entrada a Harvard, la beca Rockefeller, todo porque don Daniel tenía era una capacidad para organizar cosas que es increíble. Yo no fui nunca alumna de don Daniel, pero aprendí mucho en los seminarios, a las reuniones que teníamos con él, y los cafés a las 10 de la mañana, él tocaba en todos los cubículos y decía, café. Quería decir, quiero café y no quiero tomarlo solo, quiero compañía. Y allí se discutían de fútbol, de las noticias del día, de los libros. Me llegaba a veces con visitantes importantes como Frank Tannenbaum o Frederick Katz, distinguidos, y nosotros los conocíamos tomando café. O algunos estudiantes de Estados Unidos que venían a estudiar, bueno, voy a estudiar el PRI. Y don Daniel decía, ¡qué barbaridad! Bueno, buena suerte, porque sabía que era de un despropósito absoluto trabajar en una tesis sobre el PRI. Pero bueno, lo más interesante es que allí aprendimos muchas cosas, de todo, de política, de sus inquietudes internacionales, de su amor por México y de su capacidad de historiador. Realmente era muy, muy innovador. Fueron los años difíciles, pero al mismo tiempo muy fructíferos. Ya en el nuevo edificio también tuve problemas porque la directora era alumna, es la más importante de don Silvio Zavala, y ella sí me quería sacar a como fuera. Había sido mi profesora en la UNAM, pero de todas maneras no soportaba a O'Gorman y no quería ningún alumno de O'Gorman en el colegio. Esa me hizo la vida de cuadros, pero bueno, resistí. Decía don Daniel que era muy difícil sacarme porque parecía yo de esos muñecos de goma que se vuelven a parar. Bueno, pues resistí mucho porque me gustaba el proyecto del colegio. Yo en la UNAM pues era mi casa, yo hubiera tenido mejores condiciones y más facilidades, pero me gustó el proyecto del colegio, de todo discutirlo, todo, nada se aceptaba nada más así porque ya estaba listo y decía alguien, no, hay que revisarlo a ver si está bien. Y eso me pareció lo más interesante, igual que las discusiones en seminario y hasta con los estudiantes, sus tesis, sus trabajos, la discusión era lo más importante. Yo estaba en Harvard y resulta que ya me entero que renunció don Daniel y nombraron a don Silvio Zavala presidente del Colegio de México. Santo cielo. Ahora sí, mi destino está salir del colegio.
Bueno, había un problema porque al firmar el contrato de beca del colegio, del Rockefeller, se comprometía uno a trabajar por lo menos 2 años en el Colegio de México. Entonces, don Silvio quiso romper el contrato y que yo me fuera a la UNAM, pero la Rockefeller dijo, no, aquí hay un contrato y lo cumple el colegio, si no le quito las becas. Entonces me quedé. Por fortuna, me hizo la vida de cuadros María del Carmen, porque entonces tenía las cosas, pero por fortuna en 66 nombraron a don Silvio embajador en Francia, y ya se quedó Víctor Urquidi, que era el que había manejado el colegio realmente, porque él conocía el colegio, había hecho ya contratos, instituciones, reglamentos, es decir, le dio forma más institucional. Mario Ojeda me dijo, dejamos de vivir del sablazo para vivir con un proyecto. Teníamos un proyecto, teníamos un programa, se pedía dinero a las instituciones, Haciendas, a la Secretaría de Educación, las relaciones, y entonces trabajábamos con eso. Eso se los digo, me lo dijo Mario, porque yo hice la historia del colegio de los años de expansión, de 60 a fin de siglo. Entonces entrevisté tanto a Mario como a don Víctor Urquidi, que fueron los dos, y a Luis González, que era muy memorioso, que me recordó muchas cosas de antes de los antecedentes del colegio. Regresar fue difícil porque empecé a dar clase en el CEI, que eran las clases favoritas. La historia de Estados Unidos les encantó a los estudiantes de internacionales. A los de historia no les importa un soberano cacahuate. Entonces no tuve éxito más que con un grupo, el grupo de Andrés Lira, el segundo de la maestría nueva del colegio. Ese fue el único grupo que realmente me puso atención en historia. Y en el CEI sí tenía yo mucho éxito. Se interesaron muchos de mis alumnos se dedicaron a historia de Estados Unidos o a política exterior de Estados Unidos, como Sergio Aguayo, muchos otros, porque tuve muchos años, hasta los 80 fui profesora de la licenciatura, y fue los años de mi docencia más feliz, porque realmente eran muy buenos alumnos, se interesaban, trabajaban, les importaba. Yo daba la clase mitad con un profesor gringo, venía medio año, después ya me dejaron sola, pero durante varios años fue con otro profesor, y esos fueron años muy buenos. Y después ya empecé a dar clase, me dediqué más bien a historia de relaciones México-Estados Unidos en historia, y a historia de México comparada con Estados Unidos, que bueno, esos fueron interesantes, de la época más dura de la historia mexicana, que es de la independencia a la guerra con Estados Unidos, cuando perdemos el territorio, se pierde Texas, todas las cosas desastrosas. Todo el mundo me pregunta por qué te dedicaste a una época tan dificultosa. Bueno, pues por eso, porque quería yo comparar todo lo que favoreció la historia mexicana, norteamericana, a los Estados Unidos, y todo lo mal que nos fue a nosotros con la independencia, que de ser un virreinato gigantesco, progresista y rico, pasar a ser el vencido en 48 y a perder la mitad de su territorio. Pero en fin, esta es otra historia. La historia después ya, con Víctor Urquidi, pues incluso llegué a encargarme durante 9 años del Centro de Estudios Históricos. Entré después de Luis González, al que le estaban haciendo
huelga los estudiantes porque les daban clase nada más 3 maestros, el doctor Gauss, Manrique y la directora. Era el grupo de nada menos que de Aguilar Camín, Enrique Krause, bueno, muchos sudamericanos importantes. Bueno, yo llegué, Luis González se hartó de no sabía qué querían y bueno, no tenía menos cancha que yo porque yo había enseñado en el Poli, en la UNAM, en la Ibero, como que me había hecho callo. La UNAM, a través de las huelgas, pues a pesar de todo, yo lograba imponerme y sacarme. Un día saqué a uno que me dijeron, maestra, ¿se da cuenta a quién sacó? ¿A quién saqué? Al Zorri, era uno de los alborotadores del 68. Y le dije, pues, I'm sorry, ¿verdad? No, ni modo. No, me saludaba en los caminos, en los pasillos, pero yo no sabía ni quién era el Zorri. Entonces, pues yo les dije, bueno, a ver, ¿qué les molesta? No, pues es que queremos tener más maestros, no más 3 maestros, es muy aburrido todo el tiempo. Le dije, bueno, pues, porque yo les dije, bueno, yo conozco el plan de doctorado norteamericano, el inglés y el alemán. El español es pésimo, porque estudié en España. Ese ni siquiera lo tomo en cuenta, pero los otros los conozco bien. No, si no se trata de eso, queremos nada más que nos den clase más profesores. Pues está más fácil. Eso era fácil. Yo me llevé bien con ese grupo. Eran muy buenos, era el grupo más brillante, donde tuvimos también un suicidio. Una muchacha que vino del Banco de México, que era una contadora muy exitosa, y se meta con ese grupo tan brillante de pasar de contadora a historiadora. Pobrecita. Yo me acuerdo, el primer examen que le hice era de 7 a 9, y a las 9 ella estaba sudando, y así y le dije, no te preocupes, yo me quedo hasta que tú termines, no hay prisa. Yo me voy y no, tú termina tu examen. Pero la vi que estaba espantada. Y no me di cuenta, para colmo hizo la tesis con Moisés González Navarro, que no era muy accesible con los estudiantes. Entonces no la supo ayudar, buscarla. Carlos Marichal, nuestro mejor historiador económico del colegio, piensa que el material que tenía era espléndido, que podía haber hecho una tesis brillante, pero la pobre no pudo competir en ese grupo, que eran todos brillantes. Había 2 venezolanos buenísimos, un colombiano excelente, en fin, eran hasta un haitiano, que entonces hizo muy buena tesis con Moisés. Después ya ha dado por ser embajador y hablar tonterías, pero entonces era un brillante estudiante. Generalmente era un grupo grande, bastantes, todos eran buenos. Y esta pobre niña, que cuando me habló su madre para avisarme que se había suicidado, me sentí verdaderamente morir, porque pensé que yo la podía haber ayudado más, pero bueno, no me di cuenta que era tan grave la situación. Después ya me fui de año sabático, 2 años, me dieron la beca Guggenheim, he dado clase en la Universidad de Texas, estuve en Berkeley, invitada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, estuve en Frankfurt dando clase en la Universidad Goethe de Frankfurt. Ese es mi máximo galardón, de atreverme a estar en un lugar tan diferente, en época que los estudiantes hasta la mesa me quitaban. Lo único bueno que me ayudó es que decir, no entiendo el alemán, decir, no era cierto, pero
pero, de todo el mundo decía, bueno, ¿cómo al final te dejan los estudiantes? Pues salgo con que hay ya se van, porque no pueden discutir conmigo de ideologías. Pero fueron todas esas cosas, creo que se las debo al Colegio de México. Yo era bastante buena profesora ya cuando entré, tenía un libro y 2 libros publicados, tenía artículos incluso en historia mexicana. Yo creo que ese es el que me abrió el paso para que me invitaran. No lo sé, nunca supe. Se lo pregunté a varios, pero nadie supo por qué me invitaron a mí. Pero la cuestión es que realmente yo le debo mucho al colegio. Aprendí mucho de la vieja escuela de don Daniel, que hizo un grupo multidisciplinario sin tantos bombos y platillos como después otros que Pablo González Casanova, que hicieron grandes ruidos. No, don Daniel lo hizo y funcionó. Yo creo que el aprendizaje de la disciplina, de la crítica ante todo, ha sido fundamental, y por eso estoy también muy orgullosa de mi centro, porque yo creo que sigue siendo el primero y el más productivo. Pero eso aparte, porque es, como decía, la pasión del nido, decía Luis González cuando escribió la historia del centro. Realmente encontré, a pesar de las dificultades, tal vez por las dificultades, porque a mí me gustan los retos, pues aprendí lo mejor de todos, incluso de conocer a don Silvio, porque fuera de que al principio me quiso, después me trató ya como doña Josefina, no me decía, ya me empezó a dar, cuando me dijo doña Josefina dije, ya estoy viejita, pero porque en la casa solo a los viejitos les decíamos dones. En España no, cuando yo obtuve el tercer doctorado me pusieron doña Josefina, que era adquirir otra dimensión. Pero aprendí también de don Silvio algunas cosas. Él era de una escuela muy positivista, de pensar que la verdad es asible. Pues es muy difícil porque la verdad está impregnada por lo que somos, por lo que hemos aprendido, por la religión que tenemos, por la educación que hemos tenido, en qué país vivimos, hasta qué ruido oímos todos los días, porque esto se ha hecho muy difícil. Pero yo creo que ha sido una institución que me dio mucho, pude plantear proyectos que me gustaban, por ejemplo, historia de la educación, historia de política del siglo XIX, un proyecto de digitalizar todo el archivo de notarías, que sirve de material para todas las formas de historiar del colegio. Por ejemplo, si quiere uno saber quiénes generales que enriquecieron siendo generales en las guerras, pues es muy fácil, porque allí se ve qué haciendas compraron, qué vendieron, qué transaron, etcétera, etcétera. Y testamentos, hay 3 testamentos de Santana. Entonces ese fue un proyecto que lo trajo un profesor Potash en Estados Unidos, en la Universidad de Amherst, que nos conocíamos bien él y yo, porque habíamos participado en una reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, y entablamos una buena relación que duró hasta que se murió, pero que su proyecto sigue en el colegio. Él consiguió el primer dinero, él consiguió el modelo, él lo diseñó. Después para 3 años del archivo, para ver cómo se manejaba,
Él lo pensó como modelo para toda Latinoamérica porque se dio cuenta que el imperio español lo puso en todas partes igual. Entonces él lo pensó como modelo. Pero yo me di cuenta que era muy buen material para la historia y entonces decidí seguirlo y me apoyaron tanto Urquidi como Andrés Lira como Mario Ojeda y también Javier García Diego. Entonces todos me apoyaron y sigue existiendo y todavía seguimos trabajando en él. Ya no, yo no trabajo, ya lo hace Pilar Gonzalvo, pero es un proyecto que yo creé. Y con el de Historia de la Educación creamos un buen grupo de historiadores que ahora están en diversas instituciones, en la UNAM, en el POL, en el CINDESTAB y aquí en el colegio y también en la forma, también en la Ibero. Creo que esas cosas que hice también las pude hacer por el apoyo del colegio. Víctor Urquidi me dio un apoyo increíble, Mario Ojeda también, Andrés Lira también. Creo que esos 60 años del colegio he dejado muchas cosas, he tenido muchas becas buenas, pero todo realmente es una aportación del colegio. Por eso decidí que todas mis premios y mis medallas, mis cosas que van a estar en el colegio, en la biblioteca. Porque, pues, son producto de mi paso por esta institución a la que realmente se volvió mi casa. Creo que no puedo pensar en una carrera, a pesar de que he estado en tantas universidades y que Harvard me dio tanto y lo reconozco, pero esta es mi casa. La UNAM es mi alma mater, pero esta es mi casa. Aquí desarrollé realmente el oficio de historiar.